Muy buenas noches, Alexander, Ana, Angélica y Sandra. ¿Me escuchan perfecto? Listo. Vale, entonces, bueno, en el tablón de noticias les había comentado que antes de iniciar como tal la clase vamos a hacer como una pequeña retroalimentación general de lo que fue en sí el primer corte. En esa instancia, pues la primera actividad, como les mencioné cuando hicimos la sesión pasada, era hacer un pequeño ensayo. El ensayo tenía más o menos los parámetros de la guía que deben desarrollar como opción de grado de ensayo de diplomado. Más o menos era la misma estructura, pues obviamente mucho más corto. Digamos que la falencia general del 90% de los estudiantes está en el uso de las normas APA y en la parte argumentativa. Es un poco difícil que desarrolle su propio pensamiento crítico respecto a un tema o a una idea. Entonces, pues esa parte de ser la actividad era como, digámoslo, coloquialmente, como una especie de calentamiento para que ustedes sepan más o menos como lo que les espera en su proceso de opción de grado. Entonces, digamos que pues es como para que ya tengan más o menos un previo conocimiento de lo que les depara. Alexander, perdón, perdón. Listo, ya. Alex, Alexander, ¿vas a decir algo? Sí, pues. Aló, buenas noches, profesora, ¿me escucha? Aló. Te escucho un poquito ¿Me estás bajito. escuchando? Ya le subimos a la otra. Sí, ¿me escuchan bien? Voy a hablar un poquito fuerte, lo que pasa es que no se imaginan las peripecias que te toca hacer para conectarme. Estoy camino a mi casa, voy manejando y estoy conectado a la videoconferencia. Mi comentario era el siguiente, respecto a la retroalimentación que vi de la actividad, me hace referencia a que la forma en que yo realicé las citaciones no están hechas bajo norma APA. Sí, esa es otra observación muy general. Resulta que la norma APA no utiliza citas al pie. Les voy a colocar, cuando empezaban a hacer la actividad, había un link que decía de clic aquí, donde los mandaba, a la página, pues en mi caso particular me parece muy buena, que es el Centro de Escritura de la Universidad Javeriana de Cali, donde por medio de infografías, por medio de descripciones y videos de forma muy resumida explican el adecuado uso de las normas APA. Entonces, una observación general, sí representó eso como en unos 5 estudiantes. Las normas APA no usan cita al pie, porque ellas llevan la cita dentro del párrafo. Les voy a colgar también un PDF para que puedan, es un PDF que encontré casualmente por lo que vi, donde hacen un comparativo de cómo se debe citar en norma APA y cómo se citaría en norma en contexto. Digamos que por estructura general y por estándar de documentación, para el caso académico siempre se revisan son las normas APA, no las y contexto. ¿Quién levantó la manito? ¿Alguien levantó la mano? Ana.
Ana, Ana, ¿no tienes micrófono? ¿Sí me escuchas? No te estamos escuchando. Vale, entonces, Alex. La profesora. Es que con respecto al tema de las citaciones norma APA, en la sesión anterior habíamos hablado de una opción muy buena que incluso Quiero implementé responder. para este trabajo, y es trabajar con una metodología, con un archivo que se llama RefWord, ¿sí? Sí. Que automáticamente te da la cita cuando tú vas haciendo la consulta en cualquier web, ¿sí? Y pues yo la apliqué y la pegué. Hice la cita incluso al colocar la nota al pie, dejé incluso, no sé si está bien o porque yo lo hecho que lo vine haciendo, dejo como en letra cursiva el párrafo o el fragmento que estoy citando para ayudar mi argumentación. No sé si eso está bien o Digamos, está por mal, ejemplo, porque se me agrandan las dudas al respecto. es que no me acuerdo de todos, pero me acuerdo de algunas que son que sean como muy puntuales. Por ejemplo, si tú dices, según Pepito, espérate que está muy chiquito y no vemos. Listo. Digamos que tú tienes acá tu párrafo. Ay, pero se me volvió pequeñito otra vez. Sí. Este es tu párrafo. Tenemos que saber que si estamos citando textualmente, o sea que si estamos copiando al pie de la letra, debemos ponerlo obviamente entre comillas. Entonces acá tú vienes hablando de no sé qué cosa, citas lo que dijo él, y te acabas a poner Pepito y el año en que lo dijo, supongámoslo así. ¿Listo? Y acá sigues escribiendo. Esa es una forma cuando lo hago dentro de un párrafo. O tú puedes decir de otra forma, según Pepito, 2017. Ahora, si es un documento textualizado, debe haber una paginación. Entonces, 2017 podemos decir, por ejemplo, página 67. Y acá podemos decir 2017, lo podemos hacer de dos formas, página 77. Y abres paréntesis y escribe lo que dijo Pepito. Esto es, cuando tú lo pones así, es porque son menos de 40 palabras. Si son más de 40 palabras, es lo que tú estabas diciendo, yo debo coger todo el texto y dejarlo en un párrafo entre paréntesis. Y abajo, pues voy a escribir otra vez quién lo dijo. Pepito en el año, no sé, 2017. Si fuese así, si tenemos la página, lo ponemos con la página. Si no la tenemos, entonces solamente así. Si tampoco tenemos la fecha, le colocamos sin fecha, ¿no? Ahora, no es correcto afirmar, por ejemplo, algo que me causó curiosidad. Según la base de datos de la Universidad Militar, Pepito, ni siquiera Pepito, Resulta que Dialnet es una base de datos y estamos más que seguros que no es quien escribió lo que el estudiante está citando. Entonces no es la forma adecuada. ¿Qué hacían otros estudiantes? Entonces en vez de insertar la citación dentro del párrafo donde lo tenían, por ejemplo, entonces digamos que la citación es esta. Entonces acá colocaban, iban a Word y le decían citación. Entonces citación en Word quiere decir nota en pie, pero no es la correcta forma de la norma APA. Entonces por eso de nuevo les recomiendo, vamos a ver por acá.
cargar yo la... ¿Listo? Entonces, una cosa es que utilicemos el RedWord para crear las referencias bibliográficas al final del texto y otra cosa es que lo usemos para insertarlas dentro del texto. ¿Por qué? Porque cuando yo las inserto dentro del texto, él me va a decir, digamos, Pepito, recuperado de HTTP, bla, 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 bla. Y esa no es la forma correcta, solamente la norma APA me pide el apellido y el año de referencia y en el caso la paginación. Ana, ahora sí puedes hablar. Hola, ¿me escuchas? Sí. Profe, es que digamos que cuando yo intentaba poner las referencias, pues uno inserta la cita y ahí le da como unas características para uno crearlas. Entonces quedaba muy extenso. No sé si está bien dejarlos así. ¿Lo estabas haciendo automático en Word? Sí, lo estaba haciendo automático. Bueno, en mi caso particular, yo, la profesora Lady Viviana, no pongo tanta objeción en usar el automático del Word para hacer una referencia bibliográfica automática. Sin embargo, no se confíen porque no todos los docentes aceptan eso y en un 80% el Word hace las referencias bibliográficas mal porque la gente no alimenta todos los datos. Entonces, cuando tú las jalas, quedan mal hechas. En mi caso particular, pues no le doy tanto hincapié a eso porque por lo menos el estudiante hizo el mínimo esfuerzo de respetar la norma. Pero a veces hay docentes que sí son muy detallistas en cómo se presenta la referencia bibliográfica y no se los van a aceptar automático. A veces nos quedan mal es porque no llenamos todos los datos. Y en efecto, obviamente al pegar la URL queda pues un poco largo. Otra observación era que, digamos, decían bibliografía y lo que hacían era pegar las URL y eso pues ni aquí ni en la Conchinchina es una referencia bibliográfica. Recuerden que las referencias bibliográficas van por orden alfabético, que llevan una mención de el primer autor, la fecha, el título, la editorial, en el caso de que sea una... Ay, les voy a mostrar, ya les muestro compartir. Esta es la página que dentro de la descripción de la actividad yo les había recomendado porque es muy práctica y es muy fácil de utilizar. Entonces, por ejemplo, si vamos acá al recurso de infografías, vamos acá a las normas APA. Entonces, acá me dice cómo utilizar la norma APA en una forma pues muy corta, pues una infografía bastante sustanciosa. Entonces, bueno, él nos da acá unos tipos de letra y unas márgenes. Normalmente, dependiendo del solicitante, esto puede variar el formato general, pero la citación es la misma para todos los textos en norma APA. Entonces acá nos dicen que puede ponerlo apellido, año y quien pone la cita más la paginación, o puede ponerlo primero la cita y luego al finalizar el apellido, el año y la paginación. Cuando es más de 40 palabras, pues debemos tenerlo en un párrafo exclusivo, podemos poner apellido, año, afirma y el párrafo, o podemos poner primero el párrafo y por último esto. Cuando es parafraseo, cuando son referencias citadas de un texto completo, cuando es referencia de un libro, cuando es referencia de una revista, cuando son versiones en línea, como son títulos, que es cuando lleva el recuperado de, cuando son revistas también virtuales, cuando es uno o más de dos autores, y cómo se logran hacer las referencias. Una cosa son las normas para citas y otra cosa son las normas para referencias bibliográficas. Entonces,
Les recomiendo, pues, como cultura general, esta página. Es el Centro de Escritura Javeriana de Cali.edu.co. Es de verdad muy práctico. Y, por ejemplo, aquí también van a encontrar, en la parte de infografías, que es mi favorita, cómo utilizar las comas, guía de conectores para aprender a redactar, cuando es introducción, adición, transición, oposición, explicaciones, simplificaciones. Esto nos ayuda a crear una coherencia entre diferentes párrafos y entre diferentes capítulos cuando se está redactando. Ana. Profe, es que tengo una duda digamos que muchas veces uno se encuentra o libros o algunos trabajos en internet. Ahí debe poner la citación del trabajo o de la página web donde lo consiguió. Esa es otra particularidad. Por ejemplo, tú encontraste el trabajo de Pepito, pero la parte que te gustó o la parte que te sirve, Pepito la está citando de fulanito. Entonces tú debes especificar que es según fulanito citado por Pepito en el año tal. Si es una monografía no llevaría paginación, o si es un trabajo de grado, por ejemplo. Pero debes decir que Pepito está citando a fulanito, porque el que primero lo dijo fue fulanito. Entonces debes respetar cuando se está haciendo una citación de otra citación. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Listo? Por ejemplo, cuando acá también van a encontrar van a encontrar un nombre explicado, es un verdecito. Acá creo que no está. No, este no está. Pero se los voy a dejar también en la página, en el aula. Es uno verde que tienen ellos también, que es el que más circula y es el más completo. ¿Por qué? Porque ahí explican cómo se citan normas legales, cómo se citan decretos, cómo se citan páginas web, cómo se citan cuando no encontramos quién está escribiendo, cuando es una organización. Ahí encuentra mucho más específico que esta infografía. Porque es necesario que ustedes pues se pongan en práctica para poder desarrollar toda la parte del trabajo de grado, bien sea que tomen opción pasantía o bien sea que tomen opción diplomado o monografía, porque pues esto es relevante para el desarrollo de su opción de grado. ¿Listo? Hasta el momento en el aula están viendo sus notas sin los puntos que se ganaron en el Quetaneo Granadino. Entonces tengan en cuenta que del total de estudiantes de la asignatura participaron 15 y de los 15 obtuvieron punto 14. Entonces pues esos puntos son entre 1 y 2, dependiendo de lo que se hubieran sacado en el examen. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos, si ustedes en el aula están viendo, por ejemplo, un 2.8 y se sacaron 2 puntos en el neogranadino, pues la nota final a subir a un IDEC será 3. ¿Listo? Alfonso. Buenas noches, profesora Lady, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí, pues yo tengo un inconveniente en las notas. Resulta que presenté el examen, el parcial, y me aparece ahí es un supletorio. No sé, otra niña me estaba diciendo lo mismo, pero yo veo las notas bien. O sea, yo entro a ver mi rejilla de calificaciones y ahí están las notas. Y siempre me apareció 2 veces que debía presentar supletorio. Dije, pero ¿cómo si yo ya presenté el parcial dentro de que fue el primero, antes de las 8? No sé, de pronto el sistema que se enloqueció, pero yo entro a ver las notas y me aparecen las notas. Bueno, ojalá que al acumularlas de verdad se acumule lo del examen, lo del parcial. Sí, señora. Esa inquietud la que tengo respecto a eso.
Listo. Pues yo presenté el Alfonso, parcial. Alexander, Ana, Alfonso, ya, te voy a bajar la mano. Alexander. Profesora, lo que dice Alfonso es muy cierto y pues hasta el momento, al día de hoy, no hemos podido hacer la revisión del resultado de nuestra primera prueba parcial para mirar en dónde estuvo nuestras falencias o si hay algún tipo de reclamación o reparo respecto a la nota. Creo que entonces el tema de que a mí también me aparece como si estuviera pendiente un supletorio y todavía no he podido ver en estado de revisión mi prueba, o la prueba de todos, que sería lo que está sucediendo para todos. Pues sí sería bueno y de manera sugerente pues que nos permitieran de pronto antes de que suban las notas a un IBEX. No, por eso, es que de todas maneras, por eso yo les aviso, hoy tienen notas, yo subo notas hasta el viernes porque me toca esperar 2 días. Sí, sí, pero es que lo raro es que ustedes me dicen que no las ven, pero yo entro y sí las veo. Sí, pues, al día de hoy yo todavía desconozco cuál fue la nota de mi examen parcial. Y si hay alguna objeción, No sé, ingresen ahora a ver si de pronto alguien puede ingresar y revisar, porque si no, pues sería mejor reportarlo. que miramos. Deshabilito el micrófono primero. Sandra. Y buenas noches, profesora, compañeros. Pues ya revisé y sí, ya sale la nota del parcial. Hace un ratico me salía igual, supletorio, pero ya aparece la nota del parcial. Ah, ok, pero eso sí. Por ejemplo, es que esta mañana, un ejemplo, un caso particular, cuando yo fui a subir las notas de los ensayos, por error di clic en un botón que no era y eso automáticamente me puso todo en 5. Entonces me tocó volver a subir las notas otra vez. Entonces no sé si de pronto el sistema lo estarán actualizando o algo. Entonces ahora sí todos ven sus notas, bueno, entonces ahora tengan en cuenta que a esa nota final pues se le deberá subir 1 o 2 puntos dependiendo de las personas que participaron en la trivia. Profesora, ¿y no será posible que nos permitieras ver la retroalimentación del parcial? Porque dice no permitido la revisión. Esto sí lo puedo hacer yo, ya. Porque casualmente no me fue muy bien en la prueba y me gustaría ver en dónde fallé o si hay alguna novedad para reportarte. Ya eso sí lo puedo hacer yo. Listo, eso sí ya. Angélica. Buenas noches, profesora, ¿me escucha? Sí, señora. Profe, es que yo hice la trivia, pero en la materia de seminario de grado. Y No, la trivia era para todos. O sea, tú la hacías una vez y esa nota no la reportan a todos. Sí, eso era lo que le quería preguntar. Esa nota ya se la reportaron para subir los 2 puntos porque es que yo la estudié a la profesora Denise y no me respondió, la verdad. No, yo creo que ese informe no lo entregaron hasta ayer en la noche, entonces yo creo que la profesora no lo ha visto. Una última pregunta, el supletorio que yo realicé de parcial 1, ¿se cobra solamente la nota parcial? Obviamente la del ensayo no, ese sí quedan 0. No es así porque los supletorios de acuerdo al artículo 60 son únicamente para exámenes a los cuales no se hizo intento de presentación. Okay. Entonces los supletorios no aplican para actividades. Listo, profe, gracias, muy amable. Sí. Listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar la clase. Entonces, una de las observaciones que teníamos ya para este corte, pues ya es como tal
que entraran en más o menos como el primer contacto de lo que sería si ustedes empiezan a hacer transacciones en compra y venta de acciones. ¿Listo? Entonces, para esta ocasión, pues se eligió que empezaran como el jueguito con la plataforma de la bolsa virtual. Lamentablemente, como es una plataforma de simulación, ella maneja los mismos horarios de las actividades en la respectiva bolsa. Entonces, por eso no podemos hacerlo en cualquier momento, solamente mientras esas bolsas estén habilitadas en funcionamiento. Por eso es que no se pueden hacer en cualquier momento. Ustedes se pudieron dar cuenta que igual la plataforma era pues bastante intuitiva en su manejo y en la parte de hacer las transacciones. Entonces no era necesario pues que se vuelvan los expertos ganando dinero. Obviamente van a tener que ganar o van a tener que perder de acuerdo a las transacciones que hagan, pero es simplemente para que vayamos haciendo como un proceso de calentamiento para el siguiente corte, que es lo que nos espera en la parte del proyecto final. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a lo que nos correspondía. El corte 2, que son las instituciones y los instrumentos. También en el aula van a encontrar un video de una estudiante del programa que nos acompañó y nos habló un poquito acerca de lo que son los fondos de pensiones, porque pues es una de las entidades en la que también compone un poquito la actividad número 4, que es un muy pequeño análisis de en qué están invirtiendo los fondos de pensiones la plata de sus usuarios. ¿Listo? Entonces, nosotros ya hemos visto en la primera etapa pues todo lo que corresponde al sistema financiero, quiénes son intermediarios financieros, cómo es el flujo de recursos entre superavitarios y deficitarios, los instrumentos financieros, que pueden ser los activos financieros, y cómo se clasifican dependiendo de la periodicidad, de si es fijo o variable, y todas las características que en ellos vimos. ¿Listo? Entonces, lo que ya empezamos a ver, o por ejemplo lo que ustedes están haciendo con el simulador, es ingresar a un mercado. Entonces, antes hablábamos de un mercado físico, un espacio donde se intercambiaban bienes, pero hoy en día ya hablamos de mercados y espacios virtuales donde se intercambian bienes y servicios, y para este caso pues serían nuestros instrumentos financieros. Entonces, ya estamos haciendo como tal una transacción en un mercado de instrumentos financieros. ¿Y qué hacemos ahí? Más o menos esa oferta y esa demanda me van a determinar como los precios, y ese mercado me da la posibilidad de poner en contacto a quienes tienen necesidad de recursos y quienes tienen exceso de recursos. Por lo tanto, ese mecanismo de oferta y demanda pues crea como un ambiente apropiado para la fijación de los precios de los instrumentos que allí estamos transando. ¿Para qué nosotros vamos a eso? Pues también dependiendo si somos inversionistas o somos empresa. Entonces, lo que queremos con ese tipo de mercados, o una de esas funciones o características, es esa: proporcionar flujos de liquidez a los diferentes instrumentos, bien sea de la empresa que lo requiere o bien sea del inversionista en la obtención de una rentabilidad. Por otro lado, ese mercado también me permite pues reducir costos de intermediación. Como veíamos, una de las características del sistema financiero es que hay un sistema intermediario y uno no intermediario. Que en el intermediado pues obviamente aparecen
las instituciones financieras y los bancos, y en los no intermediados, como los que estamos viendo en el simulador. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nosotros directamente la transacción. O sea que no tenemos que incurrir en unos costos adicionales como si lo fuera en un sistema financiero intermediado como los bancos. Entonces, ¿qué queremos también encontrar dentro de ese mercado en el que estamos transando o en el que ustedes están simulando? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Primero, pues generar una liquidez. ¿Cómo generaríamos esa liquidez? ¿O cuál sería la utopía de cualquier inversionista? Que el nivel de riesgo fuera supremamente bajo y que la rentabilidad fuera supremamente alta. Digamos, tipo pirámide que no se cayera. Entonces, en ese orden de ideas, una de las funciones de esos mercados es transferir fondos entre las unidades económicas cuando hablamos de los superavitarios y los deficitarios. Pero la otra es transferir los riesgos. Entonces, es como minimizar en lo mayor posible los riesgos inherentes a hacer inversiones dentro de este tipo de mercados. Entonces acá ya hablamos de este tema. Entonces, en estos momentos ustedes están transando en un mercado ¿qué? ¿Primario o secundario? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que están en un mercado secundario? Aló, profesora. Sí, señor, lo estoy escuchando. Yo considero que estamos avanzando en un mercado secundario porque estamos adquiriendo, comprando y vendiendo acciones que ya han sido colocadas o ya han tenido emisiones con anterioridad. No son acciones nuevas, son acciones que ya están en el mercado y estamos haciendo uso de dichas acciones. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué tipo de instrumento financiero están transando ustedes? ¿Están transando un instrumento de renta fija o de renta variable? Ay, me fui. Alfonso. Sí, profesor. En este momento, en el sentido de trabajar con acciones, estamos trabajando con un instrumento de renta variable, porque lo da el precio, lo va a dar el mismo mercado. Las fuerzas de la oferta y la demanda son las que van a dar a tener en cuenta ese precio, a fijar ese precio. Listo, perfecto. Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos que hay unos tipos de valores. En este caso, para el simulador, pues nosotros estamos simplemente participando en instrumentos financieros de acciones que son rentas variables. Sin embargo, si fuésemos a un espacio de mercado virtual en bolsa de valores, pues también podemos encontrar valores representativos de deuda, como pueden ser los activos de mercado de dinero, que son las letras y los pagarés, bien sean de entidades privadas, o instrumentos de renta fija como los bonos, que pueden ser también de entidades privadas o de entidades públicas, como lo vimos en el diagrama que vimos en la clase pasada. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros estamos trabajando en estos momentos con rentas variables. Rentas variables. Dentro de ese sistema financiero, pues también tenemos un mercado que se compone según su plazo. ¿En qué plazo podemos ubicar las rentas variables? Eso es corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Alfonso. A ver, las rentas variables. Alfonso.
¿Cierto, Alfonso? ¿Sí? ¿Ahora sí me escucha? Listo, ahora sí, Alfonso. Listo, entonces, estas rentas variables, este mercado accionario pertenece a mercado de corto plazo, porque en un momento determinado yo invierto en unas acciones y el mismo precio del mercado me está indicando que debo venderlas porque ya tengo una ganancia o me generan una rentabilidad en ese momento, entonces me permite poder hacerlo. Si no, si veo que también voy a perder y que debo salirme de esas acciones, salir de esas acciones, oportunamente también debo hacerlo. Entonces es un mercado de corto plazo, mientras que el mercado de renta fija, sí, el caso de los TES, el caso de los bonos, el Estado, por ejemplo, coloca esos TES al público buscando un plazo mediano o un plazo largo, dependiendo. Entonces eso ya es diferente. Perfecto, Alfonso. Bueno, vamos a corregir la observación de Alfonso para que nos quede a todos muy claro. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de mercados a plazo, todo depende. Siempre que hablamos de mercado en acciones, estamos haciendo una referencia más a mediano y largo plazo. El corto plazo, cuando hablamos de inversiones, es siempre en referencia menor a un año e incluso menor a 18 meses. ¿Esto qué quiere decir? De que ahí vamos a encontrar, como dijo Alfonso en un inicio, algunos tipos de renta fija, no todos, algunos. Por ejemplo, las letras de tesoro, los CETE negociables, los papeles comerciales o un tipo de inversiones en divisas, porque las monedas sí varían en cada momento, en cada segundo. Entonces, eso hace que sean a corto plazo, inferiores a un año o a 18. En el lapso de mediano y largo plazo encontramos los bonos y las acciones. Sobre todo los bonos públicos son los que se hacen a largo plazo. ¿Por qué? Ahorita más adelante vamos a ver los tipos de bonos en las entidades públicas privadas y los tipos de emisiones. Por lo general, solamente hay un tipo de bono público que es en un plazo de corto plazo, a un año, pero en su gran mayoría los bonos públicos son a 5, 10, inclusive hasta 15 y más años, porque son títulos de deuda pública. Las acciones son a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque generar una variabilidad en el precio de una acción no es tan fácil, porque hay unos componentes tanto económicos en el entorno como al interior de la empresa. Entonces, una empresa no se desvaloriza de un día para otro, no pierde su credibilidad de un día para otro. Eso requiere un proceso largo. Entonces, por lo general, cuando hablamos de acciones y bonos, de tipos de públicos y acciones privadas, obviamente porque solamente las empresas privadas emiten acciones, estamos hablando de mercados a largo plazo y a mediano. Y cuando hablamos, por ejemplo, de mercado de divisas, de forex, de letras de tesoro, de CDTs y papeles comerciales, sí estamos hablando a corto plazo. ¿Listo? Entonces, esos tipos de instrumentos financieros que tenemos en una razón, técnicamente, ¿cuál sería la razón de ser de ese mercado de valores? Entonces, pues vemos que tenemos un gobierno que requiere inversiones, que requiere dinero para poder desarrollar obras, infraestructuras, gasto público, y tenemos también un sector empresarial que en ciertos momentos también requiere inversiones. Dentro del mercado de valores encontraríamos a unos inversionistas, en este caso estamos haciendo una analogía acá, inversionistas del exterior, pero pueden ser también inversionistas locales, que tienen un exceso de dinero. El gobierno también puede ingresar como inversionista, no solamente como quien necesita dinero, sino también como quien tiene un excedente de dinero y quiere reinvertirlo para obtener rentabilidad. De hecho, todos los gobiernos hacen de esa forma una movilización de la balanza de pagos. Así como emiten bonos para poder adquirir dinero, ellos también compran bonos de otros países para poder generar rentabilidades e inversiones.
Entonces, podemos hacerlo por dos lados si fuésemos una empresa o estuviéramos en el sector empresarial. Nuestros requerimientos de liquidez podemos satisfacerlos bien sea desde el sector no intermediado o desde el sistema bancario, por ambos lados. Podemos llegar a obtener liquidez para poder financiar proyectos. ¿Listo? Entonces, ¿qué beneficios tiene un mercado de capitales muy desarrollado? Digamos que Colombia ha avanzado mucho en ese proceso del 2000 hacia acá. Ya no estamos solamente como bolsa de valores, sino que estamos dentro de un gremio de bolsa de valores que se encuentra en Latinoamérica con las bolsas más grandes de Latinoamérica. Entonces ya no solamente transamos las empresas locales, sino que podemos ir a comprar empresas de Brasil o Chile, o que esos inversionistas generen fuentes de liquidez para las empresas colombianas. Entonces, el hecho de que tengamos un mercado de capitales muy desarrollado o en proceso de desarrollo nos crea ventajas tanto desde el sector productivo como el inversionista, como fortalecimiento del mercado y obviamente de la economía. ¿Por qué? Desde el sector productivo porque hay más alternativas de financiación aparte de las bancarias. Hay facilidad de accesos a recursos porque me estoy volviendo interesante para capitales extranjeros que quieren invertir en posibles proyectos nacionales. Por lo tanto, estoy optimizando la estructura del capital de la empresa. No sé cómo vieron ustedes la parte de análisis financiero, donde nos enseñan a revisar las opciones desde el punto de vista de qué es más viable, si emitir bonos o emitir acciones o pedir un crédito financiero. Entonces, desde ese punto de vista, para las empresas, las sociedades anónimas estructuradas, pues el poder estar dentro del mercado de capitales optimiza la estructura del capital interno de la empresa. Desde el punto de vista de los inversionistas, pues me crea un abanico de inversiones más amplio, que es lo que vamos a ver más adelante, por lo tanto voy a minimizar portafolios y minimizar los riesgos. Me va a crear una diversificación y digamos que una de las particularidades que colocan acá el análisis de Global Security Colombia es la protección jurídica para los inversionistas. ¿Por qué? Porque por lo general cuando un país abre mercado para inversión extranjera, facilita que esos extranjeros tengan unas gabelas o coberturas jurídicas que faciliten el acceso de las inversiones y la liquidez al país. En el caso del mercado, pues obviamente que me llegue más dinero al mercado optimiza la economía del país y me genera más liquidez. Entonces, eso me mejora los precios porque si hay más liquidez, obviamente, por oferta y demanda, los precios van a bajar. Por lo tanto, se genera un mercado eficiente y una menor concentración de poder en determinados sectores, digámoslo de una forma. En la economía, pues porque me da mejor asignación de recursos debido a que minimiza las concentraciones de poder en sectores, facilita los costos de transacciones, hasta que lleguen nuevos inversionistas con más dinero, por lo tanto da un impulso y un crecimiento. Que eso fue lo que nos pasó más o menos entre el 2004 y 2013, y en el cual estamos en estos momentos pues un poco atascados en el proceso de crecimiento. Pero pues igual no somos el único país estancado en su crecimiento, según los informes del Banco Mundial, pues hay un estancamiento en el desarrollo económico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué vender en esos mercados de valores o por qué sacar bonos o acciones, dependiendo de lo que vayamos a hacer? Entonces, digamos que cuando hacemos la emisión de acciones, pues estamos ofreciendo parte de la empresa a inversionistas, pero lo estamos haciendo desde un punto de vista de una inversión variable. ¿Qué quiere decir? Que esas acciones
si yo soy inversionista y decido comprar acciones de la empresa Coquito, resulta que si este año le fue bien y generó rentabilidad y la Junta determinó que va a repartir dividendos, me fue muy bien porque también los voy a obtener. Pero si este año me fue mal y la Junta decide no repartir dividendos, sino reinvertirlos al siguiente año, pues no voy a obtener nada. Entonces estoy supeditado a una inversión variable en respecto a la rentabilidad y el retorno que yo quiero obtener. Diferente es cuando yo lo hago en emisión de bonos, porque son rentas fijas. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy seguro de que en determinado lapso de tiempo voy a retornar el dinero que estoy invirtiendo con una mínima rentabilidad, que es la que se acuerda desde el principio. Entonces, los bonos vienen a ser como unas obligaciones ¿de quién? De la empresa. ¿Para con quién? Con el inversionista. Porque el inversionista me está haciendo el favor de facilitarme una liquidez, la cual yo voy a agradecer devolviéndole el dinero en X tiempo con un mínimo retorno de rentabilidad por haberme hecho el favor de facilitarme el dinero en el momento en el que yo lo necesitaba. No, y eso no. ¿Perdón? ¿Listo? Bueno, entonces, cuando hablamos de la parte privada, estamos hablando de bonos, pero cuando estamos hablando del sector público, hablaríamos entonces de deuda pública, que esos son los que conocemos como letras, obligaciones de tesoro, y hay otros que dependen de su valor de tiempo. Por lo general, ¿qué pasa cuando yo invierto en un país? Yo estoy invirtiendo con una seguridad en donde espero que el riesgo que estoy corriendo por meter mi plata en ese país sea mínimo, tirando a cero. Por lo tanto, las rentabilidades que ofrece un país en los bonos de deuda pública pues son supremamente pequeñas y dependen más del plazo del vencimiento. Entonces, obviamente ese plazo de vencimiento, entre más lejos esté, pues mayor rentabilidad me va a generar. ¿Qué quiere decir? Que no es la misma la rentabilidad de un bono de 5 años que un bono de 10 años, porque es que yo le estoy facilitando una liquidez y usted me la va a devolver en mayor tiempo. Entonces, en esa instancia, el riesgo que estoy asumiendo por quedarme sin liquidez, pues usted me lo va a retornar con una rentabilidad. Alfonso. Alfonso. Sí, ¿ya me escucha? Sí, señor. Entonces, que en estos bonos de deuda pública, pues son bajos los intereses y por lo tanto baja la rentabilidad para el inversionista. Sí, pero debes tener en cuenta que el bono de deuda pública de un país no es asequible para un ciudadano común. Por lo general, quienes compran bonos de país son otros países o conglomerados económicos. Sí, porque realmente el pequeño interés que da el Estado, dijéramos pequeño porque no es muy alto, que paga el Estado es mínimo frente a otras inversiones que pudieran hacer. Exacto, en el caso y lo otro es que en un momento determinado, según el comportamiento económico, en un periodo de tiempo que tenga el país, puede hacer que estos tales intereses no sean rentables frente a lo que sucede con el comportamiento de la economía en un periodo de tiempo. Exactamente, eso puede pasar. Digamos un ejemplo loco, casual por así decirlo. Que hubiésemos comprado bonos de Venezuela el año antes de que Hugo Chávez fuera presidente y los hubiésemos dejado a 15 años. Claro, y hubiera sido una... Entonces, independientemente de que el bono aparentemente me genera una rentabilidad fija, pero es que
si comparamos el precio del bono del año antes de que Hugo Chávez fue presidente y yo lo compré con el precio del bono 15 años después y haciendo uso de lo que se ve en matemática financiera y el valor del dinero en el tiempo, pues podríamos deducir que inclusive obtuvimos una pérdida del valor en el tiempo. Así, lo lógico de la matemática financiera sea que el dinero pues tiene a través del tiempo un valor más alto, pero para esa instancia, en las situaciones económicas y en los factores que se verían en ese entonces, se puede decir que la persona que hubiese hecho un tipo de inversión en ese caso hubiese perdido bastante dinero. ¿Listo? Pero no solamente los gobiernos emiten tipos de renta fija, las empresas privadas también, y a esos pues sí tienen más acceso las personas del común, pero con una gran liquidez en el bolsillo. Entonces, por ejemplo, si los gobiernos emiten letras, obligaciones y tesoros, resulta que las empresas también pueden emitir bonos o pueden emitir pagarés. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando uno invierte en el sector público, el riesgo al que se tiende es cero, porque usted supone que un país sí tiene con qué responder. Pero el riesgo de la empresa, cuando vamos a invertir en una empresa, es un poco mayor cuanto menor sea la solvencia y la rentabilidad de la empresa que los está emitiendo. O sea que cuando nosotros vamos a invertir en un tipo de renta fija en una empresa, debemos revisar sus estados financieros de por lo menos los 5 últimos años para mirar cómo ha sido el proceso de solvencia y la rentabilidad que está emitiendo esa empresa en una mirada retrospectiva, por así decirlo, para poder hacer una proyección que si la empresa es viable o no es viable y me va a retornar el dinero de los bonos que estoy adquiriendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este cuadro acá. Cuando hablamos del gobierno o cuando hablamos de cualquier tipo de inversión, siempre hay quien los emite y quien en la forma como se vende, por así decirlo. Si estuviésemos hablando de un bono de tesoro público, pues ¿quién sería el emisor? El emisor es el gobierno. El gobierno. Sí, señor. Ahora, ¿cómo los vamos a vender? Estos normalmente se colocan por subasta. Entonces, ¿quién da más por ese bono? Ahora, ese valor varía dependiendo de quién sea el país. No es lo mismo el valor de subasta de un bono de Holanda contra el valor de subasta de un bono de la India, porque hay unos riesgos inherentes en ellos. Ahora, para el caso de quien los emite es el gobierno, pero ¿quién es el agente colocador? En nuestro caso es el Banco de la República. Entonces, él es quien emite, quien coloca los bonos en el mercado para que sean puestos a subasta. Entonces, por lo general, los bonos del gobierno tienen un valor nominal. Ese valor nominal, ¿qué quiere decir? Que cuando yo pago descontando la posible rentabilidad que vaya a esperar. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el bono vale 1.000 pesos, estamos subiéndolo, vale 1.000. Y la rentabilidad esperada sería el 10%, entonces quiere decir que mi rentabilidad sería de 100. Por lo tanto, cuando voy a pagar, descuento esos 100 y solamente pago 900. Y al final, pues obviamente me devolverán la inversión líquida que he realizado. Por lo tanto, estoy obteniendo el rendimiento en el momento inicial. Ahora, ¿cuáles serían esos entonces? Tenemos unos bonos de desarrollo que son los de corto tiempo, que son los que se me olvidaron ahorita. Tenemos los bonos de tasa fija. Tenemos pagarés normalmente y certificados bursátiles.
¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las letras de tesoro, volvemos otra vez que estas se pueden subastar a corto plazo. Son al descuento, como dijimos ahorita, quiere decir que pagamos menos del valor. Descontamos automáticamente el rendimiento. Cuando hablamos de, por ejemplo, los bonos, estos son entre 3 y 5 años. Y cuando ya hablamos de obligaciones de tesoro, que son las que se hacen a largo plazo, entre 10, 15, 30 años, y obviamente los intereses en ese caso pues no se descuentan como los letras de tesoro, sino que se van abonando en determinado tiempo. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo que llamamos cupones anuales. O sea, cada año yo le voy a estar emitiendo a mi inversionista el retorno de su rentabilidad durante los 30 años que se haya transado la obligación del tesoro. Entonces, en esa instancia, estas serían las características que tuvieran los bonos en el gobierno. Pero los bancos también emiten este tipo de inversiones. En ese caso, el emisor pues sería ¿quién? La institución financiera, el banco. Ahora, estos ya no se hacen por subasta, sino que simplemente hacen una oferta pública en donde el banco, ya no es el Banco de la República, sino directamente quien emite el banco, los coloca en donde, en la bolsa de valores, para que sean ofertados al público. ¿Listo? Aunque cuando estamos hablando de la renta fija, no estamos hablando de ese mercado primario y secundario tan específicamente como se ven las acciones. Simplemente, pues tengo una emisión de renta fija, lo coloco en la bolsa y se hace de una vez directamente la compra. ¿Qué nos venden los bancos como emisiones de renta fija? Pues pueden ser pagarés. ¿Qué más nos venden? Certificados de depósito. Bonos, pero en este caso pues no son bonos de desarrollo ni de tasa fija, sino bonos bancarios. ¿Listo? Ahora, hay otros bancos cuando se veían instrumentos la estructura del sistema financiero, hay unas instituciones específicas. Por ejemplo, hay unos bancos que son tienen en sus líneas específicas los créditos hipotecarios. Cuando hacemos una retrospección en el análisis de la burbuja del 2008, se ve que todo se originó debido a las cédulas, el exceso de inversión en cédulas hipotecarias de Estados Unidos. Entonces, uno de los instrumentos financieros que pueden emitir los bancos son esas, las cédulas hipotecarias, y esas solamente las pueden emitir los bancos que manejan los créditos hipotecarios. Las cédulas hipotecarias son en sí como documentos que me respaldan los créditos hipotecarios. Si hacen una retrospección o hacen una búsqueda y un análisis de la burbuja del 2008, van a ver que tiene mucho que ver con este tema de emisión de títulos de renta fija, de cédulas hipotecarias, porque en sí eso fue lo que ocasionó dicha burbuja. Ahora, las empresas, ¿quién es el emisor? Pues la empresa. ¿Cómo lo hace? Por medio también de una oferta pública. Y lo hace también en la emisión por medio de un agente colocador que estaría dentro de la bolsa de valores. ¿Qué nos pueden ofrecer las empresas respecto a rentas fijas? Entonces puede ser papel comercial, certificados bursátiles y pagarés. ¿Listo? Entonces, en sí, cuando hablamos de bonos, conocemos que hay unos bonos del gobierno, unos bonos del banco y unos bonos que pueden emitir las empresas. Cuando hablamos de acciones, solamente las sociedades anónimas pueden emitir acciones, y eso que cumpliendo
unos parámetros que se determinan. Ahora bien, cuando hablamos de tipos de inversiones, si nosotros hiciéramos un triángulo o una pirámide y miráramos las ventajas de invertir en el mercado de valores, ¿quién estaría primero, los bonos o las acciones, respecto a la liquidez y la rentabilidad, que es lo que nosotros buscamos como accionistas? Vamos a suponer, por acá, aquí, vamos a suponer que como base están los que les gusta guardar el dinero bajo del colchón. Las personas que quieren su seguridad debajo del colchón antes que cualquier cosa. Entonces prefieren tener el efectivo en el bolsillo, así no les esté generando ninguna rentabilidad. Entonces tenemos primero nuestro efectivo. Dependiendo de la liquidez o de la rentabilidad, ¿en qué seguiría invirtiendo la persona? Si fuera analizado desde el punto de vista de riesgo y rentabilidad. En cuentas de ahorros que le pueden dar cierto rendimiento por depositar sus dineros en alguna entidad financiera. Listo. Entonces nuestro compañero está diciendo que en cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro son seguras y me generan una rentabilidad ¿cómo? Una rentabilidad pequeña, pero es seguro que mi dinero está correcto. Entonces digamos, cuentas, y después, si estuviéramos en la bolsa de valores, ¿en qué invertiríamos? En bonos. En acciones. Bueno, ¿cuál de los dos? En acciones. Yo creo que en bonos, teniendo en cuenta el nivel de riesgo, pues dado que los bonos van a largo plazo y te van a garantizar cierto grado de rentabilidad que pactas desde el comienzo. El riesgo es mínimo. Mientras que en las acciones te expones a los efectos de la oferta y la demanda en el mercado bursátil. Exactamente. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de liquidez y rentabilidad, pues la primera es tener el dinero líquido y cero rentabilidad. La segunda opción es, bueno, tener un poquito de rentabilidad y el dinero cuando yo lo necesite sacar. Entonces lo meteríamos en una cuenta de ahorros. Si queremos un poquito más de rentabilidad, pero vamos a incurrir en afectar nuestra liquidez, pues lo meteríamos en un bono. Y si no queremos afectar la liquidez por mucho tiempo, pues lo meteríamos en un bono a corto plazo. Pero si yo lo que quiero es generar mayor rentabilidad a expensas de mi liquidez, ya me iría para las acciones, donde ya estoy seguro de que es una inversión a largo plazo, pero que me estoy arriesgando mucho, pero a la vez puedo obtener mayor rentabilidad que con las otras tres opciones anteriores. Entonces, analizar siempre un punto de vista desde rentabilidad, liquidez y riesgo. ¿Listo? Entonces, después de tener todo esto, ¿quién dijo yo? Alfonso. Alfonso. Lo que quiere decir, ahora sí me escucha. Sí, señor. Lo que quiere decir es que las acciones, por ser a largo plazo, tienen menor liquidez, tienen más rentabilidad, pero entonces tendrían menor liquidez. Exacto. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Digamos que usted tenía un excedente en su cuenta de ahorros de 100 millones de pesos. Entonces veía que no estaba generando mayor rentabilidad. Entonces decide ingresar a la bolsa de valores
y, no sé, invertir en, digamos que por su poca experiencia en ese tipo de mercados y porque usted no tiene tiempo, decide darle ese dinero a un intermediario, a un broker que le haga la inversión. Entonces decidió dárselo a Interbolsa. Entonces usted le dio su dinero a Interbolsa para que ellos realizaran un portafolio y llevaran a cabo las inversiones y le retornaran la rentabilidad a usted en X periodo. Resulta que obviamente Interbolsa entró en liquidación y nadie le responde por su dinero. Usted dijo que no necesitaba ese dinero por lo menos en unos 5 años. Entonces, arriesgó la liquidez a 5 años por obtener en un portafolio en el cual usted creyó haber sido diversificado, lo cual sí pudo haber sido cierto, pero quien falló fue el intermediador al cual usted le dio el dinero. Y ahora nadie le responde por el dinero. Técnicamente es algo muy similar. Cuando hablamos de acciones, lo que volvíamos a decir hace un momento y lo que vamos a ver más adelante, estamos hablando de riesgos. ¿Por qué? Por liquidez y por rentabilidad, porque son inversiones a mediano y largo plazo. Usted sabe que no va a efectuar una compra rápida porque la variación de una acción no es tan rápida y no es tan eficiente. Por lo que decíamos hace un momento, que hay muchos factores tanto al interior de la empresa como en la economía para que el valor de una acción cambie drásticamente de un momento a otro. ¿Listo? Por ejemplo, si decidimos comprar acciones de Apple antes de que Steve Jobs muriera, pues cuando empezó que no se veía Steve Jobs y que no salía en público, y cuando dijeron que se había muerto, entramos en pánico, sí, porque ese es un deceso particular, por ejemplo, por decirlo así. Lamentablemente la muerte de Steve Jobs sí sucedió de unos meses para otros, sin embargo, en el momento en el que él dijo, tengo cáncer, los accionistas empezaron a vender. Y eso no sucedió de un momento a otro. Prácticamente el deceso de Apple fue casi que en 8 o 9 meses. Y le costó mucho volver otra vez a florecer el valor de sus acciones. Estabilizar el valor de las acciones. Son casos particulares, pero se puede dar cuenta que el bajón de una acción no se da de un día para otro. Hay una serie de sucesos que lo ocasionan. Por lo tanto, no se miden como ventas a corto plazo. Sí, yo lo que he podido entender en esta parte del mercado accionario es que los plazos, hablando de mercado de acciones y hablando de proyectos, por ejemplo, los plazos se entienden como mucho más largos en la parte del mercado accionario, porque hablar de 10, 15, 20 años es muchísimo. Es que eso solamente se da en los bonos de deuda pública. Sí. Cuando estamos hablando de bonos de deuda pública, estamos hablando de periodos de 5, 10 y 15 años. Sí, eso es un mercado. Ahora, les voy a poner un ejemplo que, pues, eso sería casi una clase, otra materia. Pero, por ejemplo, ahorita se está viendo mucha inversión en dinero de monedas virtuales, lo que llaman Bitcoin, pero pues hay muchos nombres y varias monedas. Entonces, desde el año 2000 más o menos hacia acá, se está viniendo presentando ese tipo de inversiones que aún no se están analizando de la debida forma. Sin embargo, las personas que hicieron en su momento esa inversión no la desarrollaron para venderlas o para volverlas líquidas en 5 años, sino que las están fluctuando inclusive a casi que 10 años todavía. Y muchos de los que están detrás de esas monedas son entidades bancarias muy grandes y muy fuertes. Debido a que inicialmente se creó el test de que era la moneda como tal y la transacción y la compra o la venta que yo puedo hacer, cuando en realidad lo que generaba dinero era lo que llaman ellos como la minería, que es la custodia
del proceso digital. Y los más grandes mineros en estos momentos, porque tienen soporte financiero para comprar grandes servidores, que es como se logra la minería, son las entidades bancarias. Entonces, eso es algo que en estos momentos no se está viendo, pero que en unos 10 o 15 años va a florecer. Y eso lo hicieron los bancos hace más de 10 años. Entonces, son proyecciones que se hacen no para vender en 3 meses, en 5 meses, en 2 años, sino a futuro. Y estamos hablando de un mercado de renta variable. En el caso particular, un asterisco del Bitcoin. Pero ya hablando en este sistema, pues estamos hablando de las emisiones de bono en renta fija y sobre todo de las públicas, que son las que se llevan a 5, 10 y 15 años. ¿Listo? Más adelante vas a poder ver que las emisiones de acciones, aunque estén en compra y venta, por lo general no se hacen en plazos tan cortos y se desarrollan portafolios y a la par de este portafolio se desarrollan conglomerados que hacen proyecciones a largo plazo. Por lo tanto, también es un estudio de situaciones económicas mundiales. Por eso se enmarca el sistema de acciones como un mercado de largo plazo. ¿Listo? Otro paréntesis acá, algo que es muy importante. Dentro de este mercado de compra y venta de acciones, pues uno de los mayores inversionistas es los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque encontramos dentro del sistema financiero los inversionistas institucionales, que son todos esos fondos de pensiones, las instituciones financieras, las compañías de seguros, reaseguros, los fondos mutuales, los que ya son grandes y son muy fuertes en liquidez. ¿Por qué? Porque resulta que ¿qué hace un fondo de pensiones o qué hace una compañía de seguros? Recoger y recoger y recoger y recoger dinero. Pero ellos no lo dejan en una caja fuerte, sino que empiezan a trasladarlo al mercado y reinvertirlo. ¿Para qué? Para que en un futuro, cuando lo tengan que retornar, en el caso de las pensiones, por así decirlo, pues ese dinero haya generado una mínima rentabilidad. En el caso de las compañías de seguros, imagínense toda la cantidad de seguros que paga la gente, de esa cantidad, cuáles de verdad se utilizan y cuántos quedan como tal pagados y nunca utilizados. Entonces, esas entidades, esas inversionistas institucionales, pues tienen un exceso de dinero que deben generar, en el cual deben generar rentabilidad. Entonces, es por eso la importancia que cuando analizamos el mercado de capitales tengamos en cuenta los fondos de inversiones de pensiones o las compañías de seguro y reaseguro. ¿Por qué? Porque son esas empresas o entidades jurídicas que tienen mucha cantidad de dinero y lo invierten ¿en qué? En deuda pública, en acciones, en obligaciones. ¿Para qué? Para generar la rentabilidad tanto para ellas como para sus socios o sus usuarios. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, esta diapositiva. Está el 2014 y es un informe del Sistema Financiero Colombiano. Y acá nos muestra más o menos cómo están conformados. La amplío un poquito más para que la puedan ver. En qué están invirtiendo los fondos de pensiones. Entonces acá nos muestran, bueno, acá nos muestran diferentes inversionistas institucionales, ¿no? Tenemos los establecimientos de crédito, las industrias aseguradoras, fondos de pensiones, las fiducias, los intermediarios, las instituciones oficiales. Pero acá nos muestran más o menos en qué están invirtiendo cada una. Esto es a cierre del 2014. Si nos centramos, por ejemplo, en la barra número 3, que es la de los fondos de pensiones, vemos que el 24.7% de la inversión de los fondos está en deuda pública interna. Quiere decir
la inversión es en la deuda pública colombiana. Y el 36% en deuda pública interna y el 24% en acciones, teniendo tan solo un 3.8% en deuda públicas externas. Entonces, para nuestro caso, por ejemplo, este azulito, que es el bono de títulos hipotecarios, los fondos de pensiones colombianos casi no están invirtiendo en ese tipo de renta fija. ¿Listo? Entonces, acá podemos analizar que casi la mitad del portafolio o de el dinero que tienen los fondos de pensiones de sus usuarios los están invirtiendo en acciones y en deuda pública interna. Esto bien puede variar, por ejemplo, para el caso de las instituciones oficiales especiales, quienes tienen una mayor concentración en la deuda pública y tan solo el 1.5% en acciones. Y tienen unas inversiones del 15.5% en las entidades vigiladas, CFC. ¿Listo? Entonces, esto nos da a entender cómo los fondos de pensiones o las aseguradoras tienen casi que un control del mercado de capital y del mercado financiero internacional. Entonces, en el momento que un proceso de esos o un encadenamiento colapse, pues prácticamente se puede venir abajo toda una estructura económica, porque allí se encuentran concentrados los recursos y los fondos de pensiones de todos los usuarios de un país, o se pueden encontrar compensados los riesgos de aseguramiento de empresas o de sectores o de los usuarios de un país. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta por cultura general, por análisis, por interpretación y también porque es una pregunta del video que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo de cómo se crean portafolios o cómo los fondos de pensiones crean diferentes portafolios, pues vamos a ver qué es un portafolio. Entonces, en esa instancia, ¿qué podemos decir que puede ser un portafolio? No todos. Me quedé sola. Bueno, entonces es un portafolio, Alfonso. Pues, como para atreverme un poquito, es bueno, una gama, dijera yo, de oportunidades que ofrece un mercado dentro de la economía, ya de la parte de títulos, valores, u otros tipos de bienes o de activos en los cuales se pudiera invertir para tomar, en las cuales ofrecen diferentes oportunidades para que los inversionistas tomen sus respectivas decisiones de acuerdo a plazos, de acuerdo a intereses, de acuerdo a seguridad, de acuerdo a riesgos, de acuerdo a todo el juego que ofrece. Listo, Alfonso. Entonces tenemos claro que es como esa gama o esa selección que yo puedo hacer de unos instrumentos financieros para invertir mi dinero. Pues esto obviamente teniendo en cuenta que desea una rentabilidad. En ese orden de ideas, Alfonso, ¿de qué está compuesto el portafolio de inversión que usted tiene en su simulador? En mi simulador, el virtual que... Sí. Sí, entonces, de pronto pudiera trabajar con commodities, por ejemplo. Ah, bueno, no lo has hecho todavía. Bueno. Todavía no está. Ah, ok. Alguien que ya esté jugando y que me diga qué empresas están componiendo su portafolio.
Alexander. Bueno, Alexander no habló, entonces Sandra. Buenas noches. Profe, pues las empresas en las que yo escogí son por ejemplo, Sanofi, que es de medicamentos, como industrias de medicamentos escogí yo. Listo. ¿Cuántas empresas tienes, Sandra? Hasta ahora he negociado con 2 empresas. ¿Ambas son medicamentos? Y las dos, sí, las 2 son como de farmacéuticas. Ok, bueno. Entonces, ¿Profesora, me escucha? ¿qué te llevó a escoger ese sector farmacéutico? Pues yo creo que el campo de la medicina pues es muy grande, ¿no? Y los medicamentos a veces son de alto costo, tienden a que pues no se vencen tan rápido y que pues son necesarios, ¿no? Entonces pues yo escogí ese campo de la farmacéutica. Listo. Alex. Profesora, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, ahora sí. Yo decidí invertir en dos entidades bancarias, una en Europa, que es BBVA, y otra en Estados Unidos, que es Banco de América. Invertí en acciones de estas 2 entidades, son bancos globales, son bancos con una robustez, una envergadura financiera que garantiza y son garantes de solidez y de seguridad. Ofrecen unas tasas competitivas dentro del mercado bursátil y el nivel de riesgo de estas inversiones es relativamente bajo, por lo que acabo de mencionar anteriormente. Listo. Entonces, tenemos una particularidad con Sandra y Alex, es que ambos están invirtiendo en 2 empresas, pero ambas empresas son del mismo sector. ¿Qué pasa si entonces, lamentablemente, el sector financiero toma un colapso? Que para Alex sería muy catastrófico porque sus 2 empresas son de ese sector. Entonces, en esa instancia, Alex, aunque está invirtiendo en unas empresas solubles, porque estamos viendo que hizo una lectura sobre esas empresas, que es lo que definimos inicialmente. Sandra también, cuando nos dio los nombres, todos quedaríamos como que, ¿quiénes son esas empresas? Pero entonces ella también hizo una lectura donde dice, son empresas del sector farmacéutico que hacen esto y lo otro. ¿Qué pasaría si un colapso llevara a un deterioro del sector farmacéutico? Pues que Sandra se vería afectada en su totalidad porque sus 2 empresas son del sector farmacéutico. Entonces, ¿qué es lo que buscamos al hacer un portafolio? Buscamos repartir el riesgo, minimizarlo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera que hacer el portafolio, pues obviamente tomaría una de Sandra y una de Alex. ¿Para qué? Para que si pasa algo con el sector financiero, la del sector farmacéutico me restablezca la inversión, si tengo pérdidas en el sector financiero, o caso inverso. Entonces, lo que buscamos al crear un portafolio es repartir el riesgo, invirtiendo en no poniendo todos los huevos en una sola canasta, sino en diferentes partes para que no se me vayan a romper. Entonces tendríamos que diversificar de tal forma de que, primero, si vamos a invertir en acciones, las acciones no sean de empresas del mismo sector. Podemos hacer lo que dijo también Alfonso, también me puedo ir por los commodities, porque las materias primas se están transando constantemente, pero las materias primas, dependiendo de lo que esté invirtiendo, tienen el impacto de que tienen la parte de los impactos ambientales o el cambio climático. Entonces me puede afectar si tengo todo mi portafolio en commodities. Ahora, si tengo una parte en commodities, una parte en acciones, resulta que también puedo invertir una parte en monedas. O puedo invertir una parte en bonos y renta fija. Entonces, cuando hablamos de un portafolio, estamos hablando de esas carteras de inversiones, de un conjunto de activos, pero que yo trato de diversificar para minimizar el riesgo. En esa instancia es cuando hablamos de los tipos de portafolio. No sé si ustedes están viendo bien la letra.
¿La ven así o la pongo en blanco? Ahí se ve bien, profe. Ah, listo. Bueno, entonces, al igual que una observación que hace la estudiante en el video de las pensiones, cuando usted tiene su fondo de pensiones, usted puede definir en qué quiere que las inviertan o cómo quiere que sea su portafolio. Dependiendo de cómo quiere usted que sea su portafolio, pues así mismo va a obtener una rentabilidad. Entonces tenemos obviamente unos perfiles tanto del inversionista como del portafolio para que sea creado. Entonces, si estamos hablando de un portafolio muy conservador, pues obviamente es un portafolio que, como su nombre lo indica, es limitante, es mesurado. Pero, ¿cuál es el objetivo de ese portafolio conservador? Pues obviamente preservar el capital con la máxima seguridad de que no le vaya a pasar nada. Entonces, vamos a ver en el portafolio conservador una mezcla entre una renta aceptable y un crecimiento, basado en que en una diversificación de unos activos que intenten mitigar el riesgo. Entonces ahí estaríamos hablando de un portafolio que de pronto puede estar entre renta fija y alguna renta variable, pero rentas variables en acciones muy específicas, muy determinadas, que me generen poco riesgo. Entonces podríamos estar hablando de un tipo de portafolio de esa manera. Si estamos hablando de un tipo de portafolio en crecimiento, pues obviamente busca que el capital que se vaya a invertir pues tenga una apreciación, que tenga una ponderación mucho más alta. Por lo tanto, este portafolio en crecimiento pues iría más como hacia el lado de las acciones. Y si estamos hablando de un portafolio agresivo, 100% tendría que ser en renta variable. No tendríamos que tener nada de renta fija porque eso nos minimizaría la rentabilidad. Entonces, vamos a pensar en un portafolio agresivo si estuviéramos pensando en acciones, pero esas acciones tienen que ser de una capitalización tanto mediana como pequeña y que asuma un aspecto de gran volatilidad. La volatilidad es un concepto que vamos a ver para poder desarrollar el proyecto final del tercer corte. ¿Listo? Y por último, un portafolio especulativo. Entonces, cuando hablamos de la especulación, es de lo que puede o no puede pasar. Entonces, puede pasar cualquier cosa, puede estar, de hecho, cuando hablamos del mercado de acciones, es un mercado muy especulativo, porque resulta que solo un mero chisme, por así decirlo, puede crear impactos muy altos dentro de ese tipo de mercado. Entonces, por ejemplo, dicen, por mero rumor, miren que esa empresa va a sacar un nuevo celular que tiene lo que nadie tiene, entonces se dispararon las acciones. O simplemente dicen, mire que esa empresa está utilizando niños para hacer sus productos y los tiene esclavizados y amarrados a una máquina, entonces bajaron las acciones. Entonces, este tipo de portafolios especulativos me puede generar una rentabilidad muy alta como muy baja porque está basado en cualquier cosa, en rumores, en cualquier dato. Y ese riesgo busca grandes rentabilidades, porque detrás de que esas personas que crean ese rumor no está solamente degradar o fortalecer la empresa, sino aprovechar el momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos el caso que decimos de que los niños de esa empresa están atados a una máquina y entonces esa empresa es un explotador esclavista del siglo XXI, pues obviamente la gente deja de creer en esa empresa y baja y empieza a vender acciones. Entonces, tal vez el que haya creado ese rumor en ese momento se beneficie de ese rumor y compre muchas acciones porque sabe que después de que se enteren de que eso era mentira, va a volver a fortalecer los valores y él va a ganar dinero. Entonces, cuando hablamos de... ¿Quién fue? Alfonso. Sí, señora. Señor. ¿Me escucha, profe? Sí, señor.
Algo parecido en cuanto a rumores le estaba sucediendo al alcalde Petro en su gobierno, cuando hablaba por allá de venta de alguna empresa y que miraba que algo se estaba cayendo en el mercado. Entonces con los falsos rumores la gente estaba haciendo que las acciones se pudieran bajar en un momento determinado. Eso suele pasar mucho con los gobiernos, por ejemplo, cuando a alguien se le da por decir, es que tal país quedó en mora en el pago de intereses de su deuda externa. Entonces eso automáticamente hace que todo el mundo entre en shock y decidan abstenerse de comprar bonos o títulos de tesoro de esos países o empiecen a venderlos. Entonces eso también son estrategias que pues se dan en este mercado. Entonces, separándonos un poco de lo que son ya las rentas fijas y las inversiones del Estado y centrándonos un poquito más en las empresas y el sector privado, entonces vemos que cuando decidimos hacer una inversión no es solamente porque el nombre de esta me parece bonito porque combina con tal cosa, sino que debemos hacer un análisis profundo. ¿Por qué? Porque hay unos riesgos de que mi dinero no retorne y de que esa empresa quiebre, o al contrario, hay una fortaleza de que esa empresa vaya en crecimiento. Y es lo que llamamos comúnmente como la calificación del riesgo. Entonces, ¿qué es eso de la calificación del riesgo? Entonces, pues obviamente es una actividad de dar una calificación a esas entidades que transan dentro de esa bolsa, bien sean empresas privadas o bien sean bancos o bien sean países, gobiernos como tales. ¿Quién hace eso? Normalmente hay unas calificadoras de riesgo. A nivel mundial, las que más se conocen son Moody's y el Standard & Poor's. Exactamente, ya los han visto, ya los... Entonces, ¿qué hacen esas empresas? Pues simplemente tienen por objeto dar una calificación de valor sobre la empresa o sobre el gobierno. ¿Sobre qué lo hacen? Sobre unos indicadores, obviamente unos indicadores financieros, en el caso de las empresas. Ahora se están viendo nuevos aspectos, por ejemplo, vamos a ver esta diapositiva, que ahora no solamente es necesario tener unos buenos indicadores de rentabilidad para ser una empresa atrayente, sino que también es necesario tener un desempeño histórico, quiere decir que la empresa tenga unas ganancias estables y superiores, que tenga un crecimiento sostenible, que tenga un potencial de crecimiento a futuro, que la industria donde se esté desarrollando, como en el caso de lo que dijo Sandra del sector se me olvidó cuál era su sector. Farmacéutico. Del sector farmacéutico sea atractivo, que esa firma o esa empresa sea competitiva dentro de ese sector, que tenga estrategias a largo plazo, que sea un negocio sostenible. ¿Cómo lo hará? Pues con activos especializados, diferenciadores, limitando la incertidumbre, lo que hablábamos en la clase pasada del gobierno corporativo, que se volvió un requisito para cualquier tipo de sociedad anónima que quiera ingresar a las bolsas y a los mercados de valores. ¿Por qué? Porque el gobierno corporativo es algo que es sinónimo de transparencia, que usted tiene un nivel de claridad en sus estados financieros, en la información que emite tanto para sus empleados, como para sus socios, como para sus acreedores, como para el gobierno, como para el sector donde se desarrolla. Entonces, eso se volvió algo muy importante. Señor. Sí, profesor. Levanto la mano. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, profesor, es para decir lo siguiente. En cuanto a las calificadoras de riesgo, solamente lo pudieron servir en el caso de Ecopetrol hace 2 o 3 años
a algunos países, o por ejemplo a Colombia, cuando colocó un gran número de acciones en venta al público? No, lo que pasa con las calificadoras de riesgo es que ellas son un ente externo a la empresa y o al país. Pues resulta que lo que ellas dicen es determinante. No sé si ustedes se dieron cuenta que no el año pasado, el semestre pasado, a Colombia lo iban a bajar en su calificación de riesgo. Entonces, en ese momento se presentaron otras nuevas propuestas tributarias, se dio un avance de golpe al proceso de paz, tuvimos un presidente como premio Nobel. Entonces, desafortunadamente las calificadoras se volvieron también una manipulación y un riesgo. ¿Por qué? En estos momentos, si ustedes ven un análisis económico internacional, siempre han calificado muy bien a Estados Unidos, y Estados Unidos es un punto de referencia económico, sobre todo para la parte de rentabilidad. Por eso cuando el Banco Federal de Estados Unidos baja las tasas o sube las tasas, el mundo tiembla, porque es que eso afecta a las economías de todos los países. Entonces, hay una manipulación en que Estados Unidos siempre se califique bien y que ciertos países como por ejemplo Rusia o China no tengan calificaciones excelentes, pero si ustedes se van un poquito más a fondo y leen otros autores, por así decirlo, en estos momentos todo el mundo está diciendo China va a ser la siguiente potencia, porque de hecho entre China y Rusia han estado adquiriendo lingotes de oro en los últimos 6 años. Estados Unidos no se tiene la certeza de que tenga cobertura en oro sobre la deuda que tiene. De pronto la economía rusa y China, aunque no se muestra, sí tienen un respaldo económico mucho más relevante y tienen una solidez que viene de cierta forma como muy por debajo, muy disimulada. Y Estados Unidos pues es un referente mundial al cual no le dicen nada feo. Entonces, lo que digan los indicadores o lo que digan las calificadoras de riesgo no siempre es cierto. De hecho, si volvemos al ejemplo de las burbujas inmobiliarias en el 2008, uno de los responsables de eso fue la calificación que les estaba dando las calificadoras de riesgo a los bonos sobre los créditos hipotecarios, porque los calificaron muy altos cuando en realidad no tenían solvencia para ser respaldados. Entonces, no siempre lo que vemos ahí pues es confirmación de la realidad. Entonces, en el momento, por ejemplo, en el momento en el que dijeron vamos a bajar a Colombia de puntaje, se creó todo un staff de lobby para hacer una promoción y que no se bajara la calificación. Entonces, en esa instancia, pues también no solamente nos debemos quedar con la calificación, sino leer, revisar, analizar estados financieros, en el caso de que tuviéramos la oportunidad de hacer inversiones en diferentes empresas. Volviendo entonces a los factores que se analizan dentro de una calificación, pues también se encuentra la administración, los sistemas de la empresa. Entonces, en esa instancia tenemos equipos gerenciales con credibilidad. Por ejemplo, lo que pasa con Facebook, lo que pasó en el momento en el que Steve Jobs estaba al frente de sus empresas. Estabilidad gerencial. A veces, por ejemplo, cuando hay transiciones de gerencias, por ejemplo, en el caso de Ecopetrol, cuando se cambió el gerente, también hubo una disminución y una venta de acciones. En el caso de Avianca, también cuando hubo cambio de gerente, también hubo una disminución de demanda de acciones. Entonces, todos esos son factores que se deben determinar en el momento de analizar en quiénes vamos a invertir. Obviamente la puntuación que genera también la calificadora de riesgo.
No es lo mismo los parámetros por los cuales se califica un país que los parámetros por los cuales se califica una empresa privada. Entonces, porque dentro de los parámetros de calificación de un país se encuentra el riesgo país y eso tiene unos componentes bastante amplios, y los de una empresa también tienen unos riesgos que son de sector y los riesgos que ya son internos e inherentes a la empresa. ¿Listo? Entonces, dentro de esta estructura, cuando hablamos del gobierno corporativo, entonces, ¿para qué nos sirve eso? Entonces, ese gobierno corporativo también va de la mano con la implementación de las NIF. ¿Por qué? Porque son los estándares de transparencia para todos y son los mismos para todos, independiente de que la empresa esté en Colombia o esté en Singapur o esté en Alaska o esté en Holanda. Se supone que todos deben tener un estándar de participación si quieren ingresar a esos mercados de valores. Entonces, esos estándares están en el gobierno, en la transparencia y en los estándares contables. Entonces, uno de los requisitos o los requerimientos que se hicieron en el promedio del 2000 al 2005 para que Colombia accediera a muchos de los grupos económicos mundiales fueron estos. Y entre ellos estamos con los estándares contables internacionales. ¿Listo? Otro aspecto también a revisar, entonces, es la parte de las sociedades inscritas, ya como tal, la empresa que quiere emitir sus acciones dentro del mercado de capitales. Entonces, ¿por qué? Porque debe tener una responsabilidad con los accionistas, una responsabilidad en la parte de manejo de flujos de caja. Para esas empresas con gobierno corporativo que están dentro del mercado de valores, obviamente se amplía el derecho de enajenación porque hay un límite de responsabilidad dentro de ese mercado. Y obviamente el derecho de voto y la participación de los accionistas, que son temas que se adhieren a la transparencia. ¿Listo? Entonces, ese mercado de capitales o las empresas que entran en ese mercado de capitales deben cumplir con todos estos parámetros que estamos viendo aquí. Entonces, el ingresar al mercado de capitales me permite la desconcentración o la descentralización de los aspectos administrativos de las empresas. Entonces, es una de las ventajas que incurre dentro de la incursión en el mercado de capitales. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando sigamos jugando con el simulador? Obviamente que tenemos que armar nuestro portafolio, que vamos a perder, pero de esas pérdidas vamos a aprender mucho para fortalecer el portafolio. Entonces, ese portafolio debemos tener una capacidad de determinar cuál es el riesgo que queremos adquirir, si vamos a adquirir un riesgo fijo o un riesgo variable, cuál es la tasa de rendimiento o la rentabilidad que queremos tener por esa inversión. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la plataforma les aparece el precio de hoy, les aparece en la siguiente columna unos valores en rojos y en verdes, y en la siguiente columna creo que les aparece la desviación, si no estoy mal, no recuerdo bien. Estos valores también tenemos que revisarlos en el momento de hacer la compra o la venta, porque también nos dan un punto de referencia qué tanto subo o cuánto pierdo al hacer la transacción. Alex. Sí, muchas gracias, profesora. Respecto a ya que tocas el tema de ya las conclusiones que vamos a sacar del ejercicio hecho en la herramienta de la bolsa virtual, te quería preguntar, para finalizar o hacer finalización de esta actividad, ¿debemos hacer la venta de las acciones como estén en el momento o podemos dejarlas como las tenemos? En el caso particular, de pronto que mis acciones hasta ahora lograron repuntar un poco, pero todavía sigo yendo a pérdida por el tema de las comisiones. Entonces, pienso hacer el cierre mañana si mejora el mercado y hacer un informe, o hago el informe sin hacer el cierre.
Pues la sugerencia sería que experimentaras primero también con empresas de otro sector. Por ahora, en la plataforma que ustedes están entrando, tienen divisas, tienen commodities, pero solamente nos vamos a centrar en un portafolio, el tipo de crecimiento o en un crecimiento agresivo, de tal forma que solamente nos centremos en las acciones. Lo que vamos a tratar de hacer es que nuestro portafolio sea diversificado respecto al sector de las empresas y, en lo posible, pues tratar de hacer como las compras y ventas en el menor tiempo posible. Pues no es del ideal, en la vida real no se hace así, pero pues por la actividad académica solamente tenemos 3 días para culminarla. Entonces, en esa instancia, ustedes, lo que tú hiciste, por ejemplo, tuviste una empresa europea y una empresa norteamericana. Ahí tienen diferentes bolsas para poder transar. Eso es otra diversificación. No comprar siempre del mismo país, porque si algo le pasa a la economía de ese país, me lleva por delante todos los sectores que están inmersos en él. En cambio, que si diversifico tanto en sector como en país, voy a tener más opciones de minimizar los riesgos. En este caso, pues te sugiero que, por ejemplo, pero no sé si ya puedas, creo que ya no puedes, tocaría mañana. Hagas una diversificación con otras empresas y esperes resultados para el viernes. Y el viernes ya determinas con lo que te quedes. ¿Alguna otra pregunta? Señor. Qué pena la pregunta de la profesora, pero bueno, de repente ya me aparto un poquito del tema, creo que ya, no sé si ya estamos terminando, pero te quiero hacer una pregunta con respecto a la ponderación de las notas. Quedo preocupado porque no me fue muy bien en la prueba parcial. No las veo por ningún lado los pesos que se le asignan para los pesos que tienen las notas. Claro, mira, te cambio la ventana. Ok. Y lo otro, pues con respecto a la siguiente prueba parcial, pues muy respetuosamente yo te pediría de pronto que ampliaras o nos dieras un poquito más de tiempo. La verdad, eso fue lo que me sucedió a mí, lo que me afectó. Mira, acá puedes ver, acá en información complementaria están los valores de cada una. Ah, ya la vi, perfecto. También están en la presentación de la asignatura, en la hoja de cronograma, también están ahí. Sí, perfecto, no me acordaba de esa parte. No, ya ni... Sandra. Y con respecto al tiempo, profesora, bueno, de la siguiente pues lo que pasa es que son 5 preguntas. Entonces, más o menos tenían ¿cuánto? 5 minutos por pregunta. Sí.